Hola a todos, mi nombre es Jessica Campoverde y yo les voy a hablar sobre el cuadro de castas del siglo XVIII, Museo Nacional del Virreinato. Los cuadros de castas eran series formadas por un número variable de pinturas, entre 14 y 20 cuadros, en los cuales se representaban diferentes escenas realistas de las diferentes mezclas raciales de la población del Virreinato de Nueva España, especialmente de las ciudades de México y de Puebla de Los Ángeles. En el lienzo del Museo Nacional del Virreinato de Tepoztlán, en México, existe este cuadro que podemos observar aquí. Este consta de 16 pequeñas escenas que están pintadas en óleo sobre tela y láminas de cobre. En cada una de estas escenas se puede observar a los progenitores que son miembros de un grupo determinado racial. Por ejemplo, en este caso tenemos a un español y a una india, acompañado de su pequeño hijo, que sería el pequeño mestizo. Además, destaca lo rica en detalles que es la pintura y pone especial atención en los detalles de la vestimenta de cada uno de los grupos. Al estar sobre un fondo pintado de una sola tonalidad, como podemos ver, se resalta aún más estos detalles. Casi todas las series de los cuadros de casta son anónimas. Únicamente se han localizado 5 firmadas. Una fue por Ignacio de Castro en Francia, otra por José Joaquín Magón en España y 3 más por Miguel Cabrera en México y Estados Unidos. Se cree que todas estas series de cuadros de castas fueron hechas en el siglo XVIII, aunque no se sabe con seguridad. A este cuadro de castas se lo consideró como un testimonio veraz de la existencia de castas. Además, fueron un instrumento de identificación y adscripción racial utilizado por las autoridades civiles y religiosas del virreinato. Las castas muestran la complicada estructura social que se formó en la Nueva España, donde se encontraron en la cúspide los españoles peninsulares, los cuales contaban con privilegios y honores. Tenían un rango inferior los blancos, hijos de españoles pero nacidos en Américas, a quien se les denominó criollos. El tercer elemento lo componían las castas, o sea, las mezclas de indios, blancos y negros y sus respectivos descendientes. Luego estaban los indios y finalmente los negros, que en su mayoría fueron esclavos. Al hablar de estas castas, es importante mencionar cómo cambió la población tanto en Brasil como en Hispanoamérica, en aproximadamente un siglo. En estas tablas representadas a continuación están el número de poblaciones de los grupos más extensos en este periodo. Es decir, tenemos a los españoles, los indios, los negros, mestizos y mulatos, y el total de la población. Entonces tenemos, por así decirlo, las razas puras, que son los españoles, los indios y los negros. Y las castas, que vendrían a ser los mestizos y los mulatos, que serían las principales castas. Podemos observar que en Hispanoamérica se dio un incremento muy significativo de los mestizos, ya que en 1700 eran de 40.000 y 1800, un siglo después, pasaban los 5 millones. Este incremento muy significativo de los mestizos comenzó cuando el desarrollo económico puso a los funcionarios mineros, curas y comerciantes españoles en contacto con las mujeres indias. También hubo una época en que para proteger a las mujeres indígenas del concubinato se realizaron matrimonios mixtos entre españoles e indias nobles. Aunque en la tabla que presenta la población de Brasil podemos ver que los mulatos, o sea, no hay una cifra definida. O sea, también se vio un aumento de estas castas. Y hubo un incremento rápido de los mulatos
debido al contacto sexual de los blancos con las esclavas negras que trabajaban en las casas. Los mulatos además contaban con ciertos privilegios, dada la preferencia de los hombres blancos. Diversos viajeros franceses que visitaron el norte de Brasil en el siglo XVIII contaron con sorpresa que los portugueses preferían estar con mulatas aun cuando les fuese fácil encontrar a mujeres blancas. Esto, según algunos, se debía a la vitalidad sexual de las esposas blancas, que era menor a las mulatas. Según otro, hay una causa más profunda. Y esto era que se debía a que los hijos de los fazendeiros, que eran los granjeros, también eran amamantados por muchas negras, cuya leche hacía que tuvieran después tales inclinaciones. Ahora sí podemos empezar a ver unas pocas características de cada uno de estos grupos. Entonces primero tenemos a los españoles y los criollos versus los portugueses y los blancos brasileños. Tenemos que los españoles peninsulares tenían altos cargos en la iglesia y el Estado, control del comercio y además del control del comercio internacional, mientras que los criollos eran propietarios de grandes haciendas, regentaban los obrajes, además de pequeños negocios, y desempeñaban cargos administrativos de poca importancia. En eso también es importante recalcar que existía cierta rivalidad, si podemos llamarlo envidia, de los criollos hacia los españoles, ya que solo la élite de la población criolla, que eran los propietarios de grandes plantaciones y minas, y por tanto contaban con grandes riquezas, lo que en cierta forma compensaba sus escasas posibilidades de obtener altos rangos, estaban bien económicamente. Sin embargo, muchos de los demás criollos, como los curas parroquiales, pequeños terratenientes con pesadas hipotecas, los hombres de pequeños negocios, entre otros, estaban preocupados del ascenso de los mestizos y por tanto centraban su resentimiento y aspiraciones en el monopolio político y comercial ejercido por los españoles peninsulares, y de hecho este resentimiento y falta de protagonismo sería una de las que sentían los criollos, fue una de las causas de los movimientos independentistas de Hispanoamérica. Los mestizos, luego están los blancos, los portugueses, los cuales controlaban el comercio atlántico y además ocupaban puestos de la administración central. Por último tenemos a los blancos brasileños, quienes controlaban la sociedad rural y la floreciente economía interna. Ahora pasamos a los mestizos y las castas. Los mestizos solían residir en las ciudades a diferencia de los indios que vivían en los campos. La mayoría de los colonos solía mantener a sus hijos como ilegítimos, aunque algunos sí eran reconocidos por su padre. Sus miembros más industriosos acabaron formando las clases medias del imperio, compuestas por granjeros, comerciantes, oficinistas y artesanos. Los principales deberes de los indios, que es el siguiente grupo, eran pagar el tributo y contribuir al bienestar social trabajando, ya fuese por voluntad propia o a la fuerza. A cambio recibían un salario y estaban bajo la supervisión de los magistrados locales. Estos eran obligados a trabajar por periodos limitados y pagándoles lo estipulado en la ley. Por eso se consideraba que no eran esclavos. Sin embargo, se practicaban muchos abusos contra ellos y además de una explotación social.
En cuanto a los negros, cuando estos sustituyeron a los indios como la clase obrera inferior, es cuando se dio lugar una población mulata, como se mencionó antes. Estos negros fueron los que mayor abuso recibieron. Además, en la sociedad colonial hispanoamericana estaba estructurada de tal forma que aunque la vida de los negros que trabajaban en las plantaciones era muy dura, la mayoría de los esclavos se empleaban en el servicio doméstico, en la industria urbana y la agricultura a pequeña escala y en una amplia gama de labores artesanales. Después, cuando muchos negros se liberaron, estos disfrutaban de mayor movilidad social y hay pruebas de que muchos de ellos fueron incluso oficiales de la milicia, notarios, abogados o incluso hasta médicos, pero esto fue mucho después. Aquí tenemos la bibliografía y muchas gracias.